Bueno, buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Damayanti Gómez y bueno, yo estoy como inspector en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Am, entonces, bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es la constitución, la integración y la organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Este tema básicamente es la norma oficial mexicana 019, que actualmente pues estamos nosotros verificando en las empresas y apoyándolos para si tienen ustedes alguna duda con la constitución o la integración, podemos apoyarlos con alguna asesoría o inclusive algunos cursos presenciales. En este momento están suspendidos, pero pues posteriormente que pase la contingencia pudiéramos apoyarlos en este tipo de temas. Bueno, a mí me gustaría empezar con un recuento de lo que es la parte normativa, que es la que nos da fundamento a la constitución y la integración y la organización y funcionamiento de las comisiones. Entonces, pues básicamente les voy a hablar un poco de lo que es el marco legal. Y empezamos, bueno, con la parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Como ustedes saben, la Constitución, pues es de donde se emana jurídicamente todas las normas, todas las reglas, todas las leyes, y pues ella nos habla principalmente de que todos tenemos derecho a un trabajo digno y decente. Entonces, como no puede en la Constitución hablarse a detalle de qué es lo que sería un trabajo digno y decente o en qué términos estaría dado, bueno, se genera lo que es la Ley Federal del Trabajo. En esta ley nosotros sí podemos tener ya un panorama un poquito más claro de lo que pudiera ser nuestros derechos laborales, ¿sí? Cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros derechos. Y bueno, en la Ley Federal del Trabajo sí nos marca pues precisamente cómo deben de ser ese tipo de contrataciones. Sin embargo, también la ley pues no puede abarcar todos los detalles. Y entonces se emite lo que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí tenemos que la última modificación a este reglamento fue el 13 de noviembre del 2014. Básicamente, este reglamento tiene por objeto, dice aquí, establecer específicamente cuáles son las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas, pues obviamente deberán cumplirse en los centros de trabajo a efecto de prevenir los riesgos de trabajo entre la población, ¿sí? Entre la población de trabajadores. Y bueno, todo está basado en el derecho en que tenemos nosotros como trabajadores a tener lo que le llamamos un trabajo digno y decente. Vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Pero bueno, esto también en el reglamento se vuelve un poco enunciativo, ¿sí? Nos dicen de diferentes disposiciones, pero tampoco están como muy a fondo. Entonces, para eso se emiten lo que son las normas oficiales mexicanas. De las normas oficiales mexicanas, pues básicamente tienen el objetivo, dice aquí, de conseguir un equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. En las normas oficiales mexicanas vamos a ver tema por tema de lo que es cada situación laboral, cada situación que puede presentar un riesgo, ¿sí? O un accidente o una enfermedad. Y en ellas entonces sí vamos a tener una parte pues de cómo podemos hacer para prevenirlos, cómo podemos hacer para disminuirlos. Y bueno, cada norma oficial mexicana está enfocada a un tema diferente, ¿no? Esto creo que lo verán el día de mañana, pero nosotros vamos a ver en específico hoy lo que es la norma 19.
Entonces, bueno, esta es nuestra pirámide jurídica y pues hay ocasiones en que además de las normas oficiales mexicanas, existen reglamentos estatales, reglamentos municipales en algunos temas que vienen a reforzar un poco el cumplimiento de estas condiciones laborales, ¿sí? Aquí lo que nosotros como Secretaría del Trabajo muchas veces comentamos con ustedes en las empresas, cuando tenemos precisamente como discrepancias entre un reglamento municipal o un reglamento estatal, pues es que de acuerdo a la pirámide jurídica, nosotros revisamos o supervisamos que se cumpla la norma oficial mexicana, que es la que tiene pues mayor jerarquía ante un reglamento municipal o ante un reglamento estatal. Entonces, y si cumpliéramos con un reglamento, con la Ley Federal del Trabajo o con la Constitución, pues estaríamos cumpliendo de manera jerárquica lo que es la legislación laboral. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver de dónde sale toda esta parte de la seguridad y la salud de los trabajadores cuando estamos hablando de la Constitución política. Bueno, básicamente tenemos en el artículo 123 la fracción 14, donde nos habla que los empresarios son los responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que se pueden contraer dentro del centro de trabajo, o bien dice aquí con motivo del ejercicio de la profesión. Hay veces que no trabajamos en un solo lugar y que el ejercicio de nuestro trabajo implica andar en la calle o implica trabajar inclusive en otro centro de trabajo, pero independientemente de donde estemos, si estamos en algún lugar haciendo algún trabajo, pues nuestro patrón, ¿sí?, es el responsable de nuestra seguridad y de nuestra salud. Entonces, bueno, dice aquí, los patrones deberán de pagar la indemnización correspondiente si se ha sufrido algún accidente, inclusive la muerte o alguna incapacidad temporal o permanente, bueno, de acuerdo a lo que esté vigente en ese momento. Y aquí una parte importante es que dice que esta responsabilidad subsiste incluso cuando el patrón te contrate mediante un intermediario, ¿no? Por un tercero. Entonces, aquí viene a relucir el caso de aquellas empresas que de repente durante una visita de inspección nos dicen, bueno, es que ellos no son mis trabajadores. Ok, no son tus trabajadores, pero están en tu centro de trabajo. Y mientras estén en tu centro de trabajo, pues tú eres el responsable de su seguridad y de sus condiciones laborales. A veces se piensa que con el hecho de tener un contrato de prestación de servicios donde diga que la capacitación y que el seguro social y que todo eso deberá de ser a cuenta del tercero o de la empresa contratista, digamos, entonces yo ya puedo sentirme sin alguna responsabilidad con ellos, ¿no? Pero finalmente, mientras esos trabajadores estén en tu centro de trabajo, estén en tu casa, pues es como si fueran trabajadores tuyos, ¿no? Tienes que asumir la responsabilidad de su seguridad y de su salud. Entonces, bueno, de aquí partimos con la Constitución. Tenemos otra fracción, que es la fracción 15 del mismo artículo 123, donde dice que el patrón está obligado a observar todas las condiciones de higiene y seguridad en las instalaciones de su empresa y adoptar, bueno, todos los que son las medidas para la prevención de accidentes y de enfermedades. En este caso, habla aquí ya específicamente, por ejemplo, cuando se usan maquinarias, instrumentos y materiales de trabajo, y bueno, organizarlos de tal manera que todo sea un garante de salud y seguridad para la protección de los trabajadores. Y también estamos hablando de la protección del producto de la concepción cuando se trata de mujeres embarazadas. Entonces,
no podemos atentar tampoco contra la salud de un bebé neonato, ¿sí? Y estamos hablando con esto de las condiciones específicas que tienen que tener las mujeres embarazadas, cómo evitar los trabajos nocturnos, evitar el tiempo extra y todo eso, ¿no? Porque va en detrimento del producto de la concepción. Entonces, esta parte también está el patrón obligado a observar. ¿Ok? Bueno, entonces, de aquí partimos con la Constitución, pero ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo es una ley específicamente para las condiciones laborales. Y bueno, no vamos a ver toda la ley, pero vamos a ver alguna parte importante de lo que son las obligaciones de los patrones. En este caso, igual el artículo 132 de la ley, pues nos habla específicamente de que una de las obligaciones del patrón es participar en la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Más adelante vamos a ver que el patrón debe de ser parte de la comisión o de nombrar a algunos de sus representantes, ¿sí? Y además deberá de permitir, ¿sí?, que se forme esta comisión. Por otro lado, tenemos la capacitación y adiestramiento, ¿sí? El patrón está obligado a dar esta capacitación, a proporcionar los materiales de trabajo y a reponerlos de acuerdo al desgaste natural de ellos. Por otro lado, nos habla de que se debe de permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo. En este caso, como nosotros, como inspectores federales del trabajo, pues hacemos visitas de precisamente inspección y vigilancia a sus centros de trabajo y pues nos deben de permitir hacerlo como una obligación de ellos. Observar las normas oficiales mexicanas en todo lo que son las instalaciones y la operación. Esas normas oficiales mexicanas pues deben de ser las que están actualmente vigentes y que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Por otro lado, pues hay que cumplir y difundir las disposiciones en seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Entonces, esto es básicamente el cumplimiento entero de la normatividad. Ok, así como hay obligaciones del patrón, pues también hay obligaciones de los trabajadores. Y hay una parte en este artículo donde se habla que el patrón puede terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para él cuando los trabajadores sean imprudentes o tengan un descuido que no pueden justificar y que comprometa la seguridad del establecimiento y de sus compañeros. ¿Sí? Cuando hay una persona a quien ya se le ha dado capacitación, se le ha entrenado en el uso, por ejemplo, de alguna maquinaria, pero es imprudente durante su manejo. Vamos a poner un ejemplo, los montacargas, ¿no? Se establece un límite de velocidad, se establece un límite de carga, pero el montacarguista, pues no sé, piensa que puede poner más carga, que puede ir más rápido, que puede terminar más temprano, y en esas maniobras pues puede ocasionar algún accidente, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues el patrón, si puede demostrar que el montacarguista ha tenido todas esas capacitaciones y todas esas reglas están debidamente implementadas en la empresa, pues sí puede fincar una responsabilidad, ¿no?, de negligencia, por ejemplo, con el montacarguista, y puede terminar su relación de trabajo sin que sea una responsabilidad para él. Otra situación por la que se puede terminar una relación laboral sin responsabilidad para el patrón es porque nosotros como trabajadores nos negamos a adoptar medidas preventivas o procedimientos que están pensados en la prevención de accidentes y enfermedades. Sí, es decir, pues sí, ya me dijeron que me tengo que poner el equipo de protección, pero no me gusta, sí, no me siento cómodo, me molesta,
etcétera. Entonces, eso también puede ser un causal de término de la relación de trabajo. Ok, por otro lado, pues bueno, tenemos también las obligaciones de los trabajadores. Ya hablábamos de observar las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. ¿Sí? Todo lo que la empresa determine que tenemos que hacer en base a la normatividad, pues tendríamos que hacerlo. ¿Sí? También tenemos que integrar, por ejemplo, la Comisión de Seguridad y Higiene, también tenemos que participar en esas comisiones. Muchas veces se va a integrar la comisión o se van a cambiar a los representantes que ya están y nos proponen que formemos parte de esta comisión como representantes o como vocales, y a veces decimos, no, yo no quiero, no tengo tiempo, mejor que lo haga alguien más. Entonces, bueno, es parte también de una de las obligaciones de nosotros formar, integrar lo que es la Comisión de Seguridad y Higiene. Y pues otra de nuestra obligación sería que si conocemos algún riesgo o alguna deficiencia en la empresa que pueda generar un accidente o una enfermedad, pues tenemos que darlo a conocer. Ok. Bueno, también hay situaciones en las que nosotros como trabajadores podemos terminar la relación de trabajo, ¿sí? Y básicamente pues es cuando sabemos que hay un riesgo grave, ¿sí? Para nuestra salud o para nuestra seguridad o de nuestra familia, y que la empresa o el patrón no ha puesto como las medidas necesarias de prevención contra ese riesgo. Entonces, si nosotros sabemos que estamos trabajando en unas condiciones que tarde o temprano nos van a llevar a un accidente o alguna enfermedad, bueno, podemos terminar la relación de trabajo sin problema. Y bueno, pues la otra parte pues es básicamente lo mismo, ¿no? El patrón también puede ser omiso, el patrón también puede ser irresponsable, puede ser negligente en cuanto al cumplimiento de algunas medidas. Y bueno, si nos está comprometiendo nuestra seguridad, pues también podemos terminar esa relación de trabajo. Ok. Dentro del artículo 509, ahí se establece específicamente que se deberán integrar estas comisiones de seguridad e higiene. ¿Cuántas? Las que se juzguen necesarias en cada establecimiento. Si quieren formar una, está bien. Si quieren formar 3, está bien. Esto dependerá, bueno, ya de los establecimientos, del tamaño de la empresa. Sí, hay empresas que tienen, no sé, 2 o 3 plantas, entonces pudieran formar una comisión para cada planta. Sí. Y bueno, lo importante de este asunto es de que cada comisión esté compuesta por el mismo número de representantes del patrón y el mismo número de representantes de los trabajadores. Ustedes van a determinar cuántos participan de cada parte, pero tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, el patrón nombra a sus representantes y los trabajadores nombran a los suyos. Y digamos que el objeto principal de integrar estas comisiones de seguridad e higiene es de investigar las causas de los accidentes y las enfermedades que ocurran en nuestros centros de trabajo, proponer medidas para que no se vuelvan a dar por la misma situación y vigilar que se cumplan las medidas que se proponen, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, un accidente con algún chofer, ¿sí? Un chofer repartidor o pues sí, sí, alguna persona que sale fuera de la empresa, pues no porque no esté dentro de las instalaciones de la empresa, la comisión va a quedar como a un lado de no poder investigar ese accidente. Claro que también tiene que apoyar en las investigaciones y si por ejemplo determinan que la causa del accidente fue, no sé, el mal mantenimiento de las unidades,
bueno, pues entonces tendrá que proponer alguna medida, tal vez decir, bueno, pues a partir de ahora se tiene que llevar así como relojito el manual de mantenimiento de las unidades de transporte, ¿no? Y pues tendrían que ser parte también de la vigilancia de que se cumplieran esas medidas. Tal vez en sus recorridos trimestrales que hagan, pudieran tener un apartado de decir, pues vamos a revisar las bitácoras de mantenimiento de las unidades de transporte, con el objeto de vigilar una medida que está proponiendo de una causa que fue un accidente que sucedió en su empresa. Entonces, bueno, de cada accidente que ocurra, no importa que sea un resbalón, una caída, sí, hasta el más grave, pues la Comisión de Seguridad e Higiene tiene la obligación de investigar qué fue lo que pasó en ese accidente, proponer las medidas y vigilar que se estén cumpliendo. Otra parte importante es que, bueno, el trabajo que se hace dentro de la comisión pues tiene que desempeñarse de forma gratuita. Sí, no hay una bonificación por ley, no hay algo que obliga al patrón a darles una bonificación extra, pero bueno, en muchas empresas sí el patrón pues genera algunos beneficios para los miembros de la comisión, pero eso bueno ya queda a juicio del patrón y no es nada que esté obligado legalmente. Ok, ¿qué nos habla el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, aquí tratamos de ser un poco más específicos de lo que nos habla la ley, ¿sí? Básicamente, bueno, aquí están algunos artículos 123 y 124, donde dice que la Secretaría del Trabajo, junto con los patrones y los trabajadores, tendremos todos que promover la integración y funcionamiento de las comisiones de seguridad, ¿sí? Y entonces, para esto nos sirve la norma 19, ¿sí? Nosotros como Secretaría del Trabajo, ¿cómo promovemos esta integración? Bueno, pues cuando hacemos las visitas de inspección, pues preguntamos por esta comisión, ¿sí? Si no la tienen integrada, pues les decimos que tienen que integrarla y les damos un plazo de cumplimiento. Los patrones y los trabajadores pues deberán de tomarlo como parte de sus obligaciones y entonces, bueno, participar en esa integración. El artículo 125 del reglamento nos habla de que estas comisiones debieron de constituirse 30 días del inicio de actividades de la empresa. O sea que si su empresa tiene, no sé, 30 años funcionando, pues desde hace 30 años debería de existir su comisión, ¿sí? Entonces, bueno, en esta parte no somos muy estrictos, lo que queremos es que se integre, no importa que sea en ese momento, pero que se integre. Y el artículo 26 nos habla de lo que son específicamente las actividades de la comisión. Ya habíamos hablado de investigar las causas de los riesgos de trabajo, de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, incluye el reglamento interno de trabajo, o sea, deben de conocer, los miembros de la comisión deben de conocer cuál es su reglamento interno de trabajo de la empresa para que puedan llevar pues la vigilancia del cumplimiento de esas disposiciones. Y bueno, generar actas de todos los recorridos que se hacen y reportar pues todas las anomalías que se encuentren durante los recorridos. Otra de sus actividades pues es proponer al patrón esas medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo. Lo que es bien importante aquí es que tengan que estar basadas en la normatividad, bueno, y en las experiencias. No podemos pedir como comisión algo que no está dentro de la norma, ¿sí? No podemos pedir algo que a nosotros nos gustaría que fuera, pero que no está normado. Sí, o sea, debe de haber un fundamento legal para poder establecer esas medidas preventivas. Y entonces aquí es donde reside la importancia de que conozcamos bien, o sea, lo que es una norma oficial mexicana. ¿Sí? Ok.
Como miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene, tenemos que estar familiarizados con ciertos términos. Es un término que se va a volver parte de nuestro lenguaje en el centro de trabajo. Entonces, tenemos que tener bien identificado a qué se refiere, ¿sí? Por ejemplo, la palabra accidente ya está definida en la Ley Federal del Trabajo. Aquí nos habla de que es una lesión orgánica, ¿sí? O una perturbación funcional. Esto es, pues, alguna función que estamos perdiendo. A lo mejor cuando nos accidentamos una mano, perdemos la función de los dedos, perdemos esa función de poder agarrar las cosas, sujetarlas. Y bueno, estas lesiones pueden ser inmediatas o posteriores. Esto es, cuando se da el accidente, pues no sé, si nos cortamos un dedo, pues es una lesión inmediata, ¿sí? Pero si es una lesión que se viene a dar con el tiempo, porque a lo mejor o sea, solamente lo machucamos, pero con el tiempo nos damos cuenta que vamos a perder esa función, pues entonces va a ser una lesión posterior, ¿sí? Inclusive puede ser la muerte cuando tenemos un accidente fatal. Pero todo esto debe de ser producido repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Ya habíamos dicho que no siempre estamos trabajando en unas instalaciones fijas, ¿sí? Habemos personas que tenemos trabajo que las desarrollamos en otros lugares, en otros centros de trabajo, en la calle. Y bueno, si tenemos un accidente, ¿sí? Fuera de las instalaciones de la empresa, por ejemplo, nosotros como inspectores que vamos a hacer visitas a sus centros de trabajo, pues al momento en que yo me dirijo a sus centros de trabajo, no importa que mis oficinas estén en Morelia y sus centros de trabajo estén en Uruapan, pues bueno, mientras yo me accidente con motivo de estar haciendo esa labor, pues va a ser considerada como un accidente de trabajo, ¿sí? Dice aquí, quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan cuando me traslado de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, ¿sí? Y aquí agregaríamos una situación, si yo me traslado ya saliendo del trabajo y me voy a mi casa, pero resulta de que me accidento, no sé, 2 horas después de que salí y en una colonia que nada tiene que ver con mi ruta lógica del trabajo a mi casa, pues evidentemente no se me puede considerar un accidente de trabajo, ¿sí? Ya las autoridades, por ejemplo, el Seguro Social, determinarán si puede considerarse un accidente de trayecto, que es lo que se llama. Entonces, si ustedes cumplen con el horario y con la ruta lógica que serían del trabajo a su casa, entonces o sea, sí se puede considerar un accidente de trayecto, pero si ya se salieron de la ruta, se salieron del horario, pues ya no. Entonces, bueno, esta es la parte de los accidentes. Son lesiones, es la muerte, es la pérdida de la vida, es la pérdida de funciones que pueden ser causados de manera repentina o que se pueden dar en un momento posterior y que, bueno, tuvieron su causa en las actividades que hacemos de trabajo. El accidente, pues, tiene la característica de que es, pues, inmediato, ¿no? Es algo que ustedes pueden ver y pueden percatarse de que sucedió en ese momento, ¿sí? A cambio de las enfermedades, pues las enfermedades es un estado patológico que se va desarrollando porque hacemos un trabajo bajo ciertas condiciones. Puede ser ambientales, puede ser por el tipo de materiales que manejamos, pero la enfermedad, a diferencia del accidente, pues no es algo que se presente de manera espontánea, ¿sí? Cuando alguien se cae, bueno, pues se agarra y se cae y en ese momento pasó. Pero la enfermedad no, la enfermedad se desarrolla a través de los años, a través del tiempo y pues se puede tardar años en desarrollarse una enfermedad. Entonces, evidentemente es más difícil
determinar o calificar una enfermedad profesional que un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, pues aquí dice, es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Ok. Otro de los conceptos con los que tenemos que estar muy, muy bien familiarizados cuando formamos parte de las comisiones, pues es hablar de lo que son las condiciones inseguras y los actos inseguros. Básicamente decimos que todos los riesgos de trabajo, cuando hablamos de riesgo de trabajo, es una enfermedad o un accidente. Sí, están inmiscuidos los dos conceptos. Entonces, decimos que los riesgos de trabajo se producen por condiciones inseguras y por actos inseguros. En esta parte, pues bueno, ¿qué es una condición insegura? Pues una condición insegura deriva de las instalaciones, del medio donde nosotros estamos trabajando. Y tiene que ver con el grado de inseguridad que pueden tener los locales, los edificios o los lugares donde estamos haciendo nuestra labor. ¿Qué tan insegura puede ser una edificación? ¿Sí? Desde que no tenemos, por ejemplo, las líneas eléctricas debidamente aisladas, debidamente señaladas, los trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas se hacen de manera temporal. Estamos, no sé, conectando una máquina y pues le hicimos el diablito, le pusimos una conexión ahí improvisada, tenemos cables pelones. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el grado de inseguridad de una instalación. ¿Sí? Tenemos líneas eléctricas altamente energizadas que puedan calentarse, que puedan ocasionar un cortocircuito. En la oficina nos encanta tener el café, el celular conectado al mismo contacto y tenemos todos los contactos saturados. Sí, entonces ese tipo de situaciones nos van a hacer que nuestro centro de trabajo presente ese tipo de condiciones inseguras. ¿Sí? Y muchas veces pues estamos tan acostumbrados a verlas que ya ni les prestamos atención. Ajá. Entonces, bueno, la Comisión de Seguridad e Higiene tiene que tener la habilidad de ver ese tipo de condiciones y de decir, bueno, este contacto está mal puesto, está sacando chispas, está calentando, hay que cambiarlo, hay que modificar la instalación eléctrica, hay que hacer alguna corrección ahí, ¿no? Entonces, bueno, este buen ojo es el que deben de tener los integrantes de la comisión. Por otra parte, están los actos inseguros. Estos dependen 100% del trabajador. Hay veces que no tenemos la capacitación necesaria dentro de la empresa. Cuando entramos a laborar, lo que nos dicen es, pues fíjate cómo le hace aquel para que tú le hagas igual. Y no tenemos realmente una inducción, no nos van a decir qué maquinaria vamos a usar, qué riesgos corremos al usar esa maquinaria, o si estamos trabajando en un ambiente con sustancias tóxicas, pues tampoco nos dicen o no nos dan el equipo adecuado. Ejemplo, pues muy, ¿cómo se llama? Muy, muy tangible, pues como que está aquí, ¿no? O sea, cuando nos dicen no debes distraerte, no debes de jugar en el centro de trabajo y bueno, pues a veces estamos echando ahí el cotorreo con los compañeros y podemos ocasionar un acto de negligencia. Entonces, aquí depende un poco de las acciones, o sea, bueno, depende de las acciones del trabajador y depende también del patrón, o sea, qué tan capacitado tengo a mi trabajador para que haga o no haga cosas que puedan llevar algún riesgo a los demás compañeros. ¿Sí? Entonces, les decía yo de los montacargas, a veces nada más les preguntamos si saben manejar montacargas y les asignamos un montacargas, ¿no?
pero a lo mejor no le damos ni siquiera una vigilancia de a ver si es cierto que sabe, lo voy a vigilar a ver si lo hace bien. Y bueno, asumimos que ya puede saber porque ya nos dijo que sí manejaba montacargas. Entonces, aquí inclusive hay situaciones donde los trabajadores ya están capacitados, ya tienen su equipo de protección personal, pero pues simplemente no quieren acatar las normas, ¿sí? Les vale y bueno, podemos terminar en alguna situación así. Entonces, bueno, estos actos inseguros y estas condiciones inseguras pueden llevarnos en cualquier momento a sufrir un riesgo de trabajo. Y un riesgo de trabajo, decíamos, es un accidente o una enfermedad que se ocasionan por estar haciendo, en ejercicio de un trabajo, no importa el lugar o el tiempo en el que se siempre y cuando sea un motivo de trabajo. Entonces, estos conceptos pues deben de estar bien específicos, deben de estar bien claros para el momento de que nosotros estamos haciendo nuestro recorrido, podamos estar revisando todo este tipo de situaciones. Ok. Aquí ahondamos un poquito en lo que es una enfermedad profesional. Es un poco más complicado, les decía yo, diagnosticar una enfermedad de trabajo que un accidente, porque bueno, en el accidente pues ahí tenemos la evidencia, ¿no? Tenemos el hueso roto, tenemos la sangre, tenemos todo que nos dice que hubo un accidente. Pero en el caso de la enfermedad, pues dependemos mucho de el tiempo de exposición, la frecuencia con la que nos exponemos, qué tanto llevamos haciendo ese trabajo, qué tan concentrado es la gente al que estamos expuestos, qué tan resistentes somos nosotros como personas y si tenemos además otros contaminantes. Entonces, todo esto sirve para determinar una enfermedad de trabajo, pero la verdad es que es bastante complicado. Ok, vamos a meternos de lleno a lo que es la norma 19, que la verdad es muy sencillo. Bueno, ya decíamos, parte de las obligaciones del patrón es permitir y constituir la comisión en su centro de trabajo. Si tenemos menos de 15 trabajadores en nuestro centro de trabajo, pues únicamente vamos a formar la comisión con 2 personas. Uno que es el representante del patrón y otro que es el representante de los trabajadores. ¿Quién es el representante del patrón? Bueno, pues puede ser el mismo patrón o una persona que él designe. Y a este representante se le llama coordinador o representante del patrón. Y a los trabajadores, ellos los eligen, si no tienen sindicato, pues ellos los eligen libremente y puede ser hasta el que hace el aseo, no pasa nada. Bueno, cuando tenemos más de 15 trabajadores, pues la comisión debe estar un poquito más nutrida, ¿sí? Aquí se habla de que se debe designar un coordinador, un secretario y los vocales de cada uno, ¿sí? Los vocales del coordinador y los vocales del secretario. Pero de cada parte, de la parte patronal y de la parte de los trabajadores, deben de ser el mismo número de integrantes, ¿sí? Es decir, lo más común es que el coordinador sea el representante del patrón y el secretario sea el representante de los trabajadores. Y cada uno deba de tener a lo mejor 1, 2 o 3 vocales para representarlos en cuanto ellos no puedan asistir a los recorridos, a las reuniones. Entonces, pero debe de haber el mismo número de trabajadores de cada parte. Entonces, esto es como lo interesante. Si son menos de 15 trabajadores, uno de cada parte. Si son más de 15 trabajadores, pues por lo menos serían 2 porque es el coordinador y un vocal, y el secretario y un vocal. Serían por lo menos 2 de cada parte. Ok. Sigue siendo obligación del patrón, bueno, al momento de integrar la comisión,
pues decirle al sindicato, si es que se cuenta con sindicato en la empresa, que mande a sus representantes. Tiene que hacer un acta de constitución, no es un acta formal, ¿sí? Donde venga, bueno, todos los elementos que marca la norma. La norma te dice que debe de tener, bueno, el nombre de la empresa, el domicilio, la fecha de inicio de operaciones de la empresa, sus registros patronales, sus registros federales de contribuyentes, el número de trabajadores, los turnos en el centro de trabajo y algunas otras cosas por ahí. Entonces, la norma no te da el formato, pero sí te da lo que debe de contener esa acta constitutiva. Entonces, tú le das el formato que quieras, siempre y cuando contengan esos elementos y haces tu acta. O sea, no tienes que pagarle a nadie, no tienes que ir con un notario, nada. O sea, eso se hace dentro de la empresa. Ok, una vez que tú integras tu acta, tu comisión de seguridad e higiene y generas el acta de constitución, pues también programas los recorridos de verificación. La norma te marca que debes de hacerlo por lo menos cada 3 meses, ¿sí? Si tú lo quieres hacer cada mes, está bien. Si tú lo quieres hacer cada 2 meses, está perfecto. Pero por lo menos debe de ser una vez cada 3 meses. Entonces, una vez que integras tu comisión, pues dices cada cuándo vas a hacer los recorridos. Y otra de las situaciones, pues es que si el señor que se dedica al empaque forma parte de la comisión, pues que le permitan en los días de los recorridos ausentarse de sus labores para participar en el recorrido de la comisión. Entonces, a veces también nos encontramos con esta parte de que por cuestiones de trabajo no nos podemos mover de nuestro lugar de trabajo y entonces pues ya no fuimos al recorrido, el recorrido ya no se hizo y pues lo vamos a dejar para después y así se pasan los días y los años y nunca se genera un recorrido de la comisión, ¿no? Entonces, parte de la obligación del patrón pues es precisamente facilitarle a los demás trabajadores que puedan ausentarse de sus labores para desempeñar su cargo en la comisión. Ok. Bueno, aquí hablamos de que nosotros en la página de la Secretaría del Trabajo tenemos un asistente para identificar las normas que nos aplican. Hay veces que, bueno, las normas son muy extensas y no las podemos conocer en 5 o 10 minutos. Ustedes los van a ver el día de mañana. Pero cuando nosotros consultamos cuáles son todas las normas de la Secretaría del Trabajo, pues vemos que son bastantes y la Secretaría tiene una plataforma donde hay un asistente donde me dice la norma que me aplica y el punto específico de la norma que me aplica. Entonces, creo que más adelante les tengo el enlace para que lo consideren. Y bueno, esa comisión se tiene que integrar o tiene que actualizarse siempre al principio del año. El programa anual pues también es siempre al principio de año. Y pues obviamente siempre le vamos a dar prioridad a las áreas de mayor riesgo, las áreas donde hemos tenido algún accidente, alguna enfermedad, o que simplemente las consideramos como áreas de riesgos de nuestro centro de trabajo, es donde vamos a dar más énfasis en los recorridos. Ok, otras de las obligaciones del patrón en cuanto al funcionamiento de las comisiones es que el patrón debe de integrar de antemano un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente estamos hablando de la norma 30. Ahí viene también en la norma 30 cómo pueden ustedes hacer ese diagnóstico. Y bueno, el patrón lo tiene que hacer y tiene que dárselos a conocer a ustedes para que ustedes puedan partir de una base, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que le duele a la empresa en materia de seguridad y salud. Y esto es lo que debemos de revisar. ¿Sí? Es como una guía de actuación para ustedes. Entonces, en base a eso, pues ustedes van a tener que enfocarse en los recorridos y, bueno, decíamos que tienen que generar algunas medidas, tienen que sugerir algunas medidas de mejora y esas medidas de mejora, pues hay que darles también seguimiento, ¿sí? Si un día pasaron, no sé, por un área donde debería de haber un botiquín lleno
y el botiquín no tenía absolutamente nada y pusieron en su acta de recorrido, no sé, volver a comprar los materiales del botiquín, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ahí van a decir, bueno, esto es importante y le vamos a dar al patrón, no sé, 15 días, 20 días, un mes, para que surta el botiquín. Y entonces aquí hay que dar un seguimiento a esas medidas que ustedes pusieron, ¿sí? La próxima vez que hagan su recorrido, tendrían que estar verificando que ese botiquín esté en perfectas condiciones, que esté con todos los materiales que debe de tener. Y si no, pues entonces volverlo otra vez a poner como medida, ¿no? O simplemente decir, bueno, el botiquín ya está en condiciones de uso, tiene todos los materiales, cerramos esta medida y pues ya la dejamos por la paz. Ajá. Pero sí hay que estar dando seguimiento a todas las medidas que ustedes estén proponiendo. Por otro lado, bueno, pues hay que decirles a todos en el centro de trabajo quiénes son los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene, para que igual si algunos de los demás trabajadores tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, tienen algo que informarles de algún riesgo que estén detectando, pues sepan a quién deban dirigirse. Y bueno, también debe de haber difusión de lo que son los resultados de las investigaciones. Es decir, si ya sabemos qué fue lo que ocasionó un accidente, decíamos del chofer de reparto, de que las unidades están con omisiones en los mantenimientos, bueno, pues podemos publicar, o el patrón podría publicar, a lo mejor en el área específica, saben que a partir de ahora los mantenimientos se van a seguir con lo que marca el manual de mantenimiento del vehículo. Ajá. Y bueno, esos son los resultados, esas son las medidas y hay que darlas a conocer pues a las personas que estén inmiscuidas en esa misma actividad, por lo menos. Y otra de las obligaciones del patrón es que hay que dar una capacitación anual a la gente de la comisión. Si bien no tanto en cómo funciona la comisión, porque seguramente si son parte de la comisión, pues ya saben de los recorridos, del programa, etcétera, pero pues podría ser una capacitación en lo que son las normas oficiales mexicanas, para que sepan lo que tienen que buscar y lo que tienen que encontrar en un momento dado, y cómo proponer las medidas en base a la normatividad. Entonces esa capacitación anual pues debe de cumplirse. Ok, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Bueno, tenemos que designar a los representantes. ¿Quiénes son las personas que nos van a representar dentro de la comisión? ¿Sí? Si nos toca a nosotros, porque igual y cada año puede hacerse una rotación de integrantes, si nos toca a nosotros, pues tener la disposición de participar, ajá, y pues tener la disposición de aprender todo lo que es en materia de seguridad y salud, para poder estar en condiciones de proponer medidas. Tenemos también que dar información sobre las investigaciones. Hay veces que no queremos hablar porque vamos a echar de cabeza a alguien más. Entonces, bueno, aquí entendemos que que las investigaciones pues es para bien de todos, ¿no? Y que no se vuelva a dar un accidente por las mismas causas, por lo menos. Entonces, pues sí tenemos que apoyar con las investigaciones, tenemos que atender las medidas preventivas, todas las sugerencias que hace la comisión y que el patrón apoya, pues nosotros como trabajadores también las debemos de apoyar y de cumplir. Y además, pues no resistirnos a recibir la capacitación y adiestramiento. Sí, porque a veces no nos queremos quedar al curso, nos da flojera, nos da hambre y ya no queremos recibir la capacitación. Ok. Dentro de la comisión, no importa que esté el patrón, no importa que esté el obrero, no importa que esté la secretaria, todos tenemos la misma jerarquía. ¿Sí? Si es un coordinador y 2 vocales y un secretario y 2 vocales,
Los 4 integrantes de la comisión tienen la misma jerarquía. Los 4 pueden opinar, los 4 pueden proponer, los 4 tienen voz y voto. Y bueno, ya habíamos hablado de una persona de cada parte cuando hay menos de 15 trabajadores. Cuando hay más de 15 trabajadores, se integra un coordinador, un secretario y vocales para cada uno. Preferentemente, pues en el coordinador y el secretario, pues no hay que poner a los patrones, a los jefes, a los gerentes, porque nunca tienen tiempo de hacer nada. Entonces, pues sería más bien alguna persona que sí pudiera ausentarse dentro de sus labores, y las otras personas como vocales, pues también que pudieran no ser tan, en puestos de trabajo tan estratégicos que no puedan ausentarse. Entonces, sí debemos de procurar que los que nombremos puedan hacer ese trabajo. El representante de los trabajadores, pues no puede ser un externo, tiene que ser alguien que trabaje directamente en la empresa. Entonces, sí no se vale que sea alguien de afuera. Ok. Y bueno, la formalización de la constitución de la Comisión de Seguridad y Higiene, dijimos que tenía que tener un acta. Si no, no la podemos considerar como que está válidamente integrada. Ok, ¿cuáles son las funciones de cada miembro de la comisión? Bueno, el coordinador, pues, preside las reuniones, coordina el funcionamiento, se supone que es el que sabe un poquito más de cómo funciona lo que es la comisión y les platica y lleva y conduce a los demás a través de esas funciones de la comisión. Promueve la capacitación, es la persona que está pues tratando de ver que su comisión esté integrada por personas que tengan esa formación en cuanto a lo que es la normatividad, ¿sí? El coordinador es el que tiene que asesorarlos a los demás en cuanto a las partes técnicas a lo mejor. Él es el responsable de integrar el programa anual y pues básicamente de presentar todos los documentos al patrón. Él también coordina las investigaciones de los riesgos de trabajo y junto con el secretario elabora las actas y las entrega al patrón, y obviamente es el que está al pendiente del seguimiento de las medidas. Si hay algún integrante que no funciona, que no, pues de plano no quiere, o bien no, pues no le da el tiempo para participar dentro de la comisión, pues entonces el coordinador puede solicitar el reemplazo de esos integrantes. Y bueno, decíamos que es el que se encarga de gestionar la capacitación para la comisión. El secretario, bueno, apoya al coordinador, evidentemente, en todas estas funciones. Él es el que convoca a las reuniones, ¿sí? Cuando hay un recorrido, bueno, pues hay una reunión trimestral. Entonces, el secretario es el que está tratando de apoyarlo en las convocatorias. También lo apoya en la elaboración del acta y en la parte de la capacitación. Entre el coordinador y el secretario, pues son los que más saben del funcionamiento y son los que pueden apoyar a los otros compañeros vocales a entender qué es la función de la Comisión de Seguridad y Higiene. Decíamos, convoca los recorridos, recaba las firmas de las actas, junto con el coordinador presenta las actas al patrón y es el que lleva los registros de la Comisión de Seguridad. Por otro lado, los vocales, pues bueno, están obligados a participar en las reuniones, en los recorridos, apoyan con recabar la información de agentes, condiciones, actos inseguros que provocaron algún riesgo de trabajo,
Sí, colaboran obviamente con la investigación, revisan las actas de recorrido, participan en el seguimiento, a lo mejor alguno de ellos es, no sé, le tocó que hay una medida en su área, pues a lo mejor a él le dan la responsabilidad de darle seguimiento a esa medida de su área, ¿sí? Y bueno, apoyan a la asesoría de los compañeros trabajadores, los que no están en la comisión. Decíamos que es bueno que los trabajadores conozcan a las personas que integran la comisión para que puedan acercarse con ellos y reportar algunas anomalías o algunas dudas que tengan o algunas inquietudes. Y entonces, pues los vocales sirven en esta parte, ¿no? Apoyan a los demás trabajadores, les resuelven las dudas o les ayudan a entender alguna situación. Y bueno, pues además también todos los miembros de la comisión deben de participar en las inspecciones de verificación que realiza la Secretaría del Trabajo. Bueno, ¿cuánto se sugiere que pueda durar el nombramiento de un integrante de la comisión? Bueno, se sugiere que pueda durar 2 años. Por ejemplo, iniciamos con que el coordinador de la comisión es el representante del patrón y el secretario es el representante de los trabajadores. Podemos alternarlos a los 2 años, podemos poner al representante de los trabajadores como coordinador y al coordinador como y al representante del patrón como secretario. Entonces, podemos estarlos alternando, no hay ningún problema. Si hay una ausencia del coordinador secretario, pues las cubren los vocales, para eso son. Por eso decíamos que es importante que los coordinadores y secretarios no sean personas en la empresa que tengan como puestos estratégicos, ¿no? Que nunca van a poder estar, pues ¿para qué los nombramos? El programa anual de recorridos, decíamos que es en los primeros 30 días del inicio del año, ¿sí? Y bueno, el recorrido es de manera trimestral, se sugiere. Ustedes pueden ponerlo cada mes, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo pueden poner cada mes o el tiempo que ustedes determinen, ¿sí? Pero lo máximo es cada 3 meses. Ok. Dentro del funcionamiento, pues está la identificación de agentes, condiciones y actos inseguros. Decíamos que tenemos que partir del diagnóstico de seguridad y salud que nos presenta el patrón. Este diagnóstico, pues ya puede ser más específico y nos puede llevar de la mano de lo que son como el mapa de riesgos de la empresa. Ok. Dentro del funcionamiento decíamos es importante investigar las causas de riesgos de trabajo y determinar las medidas siempre en base a la normatividad. O sea, esto es para no estar suponiendo que tenemos algún requerimiento de, pues ahora sí que de gusto, de capricho, sino simplemente todo debe estar basado en la normatividad para que sea, pues ahora sí que para que sea legal, y que sea factible. Ok, bueno, seguimiento a las medidas propuestas. Decíamos, cada vez de que hagamos un recorrido o tengamos una reunión, para eso vamos a establecer nuestro programa de actividades, pues vamos a tener que dar seguimiento a las medidas que propusimos. Ok, ahorita damos contestación a sus respuestas. Vamos a terminar con el tema y yo creo que nos queda tiempo para las respuestas, ¿sí? Ok, el funcionamiento. Bueno, no todo es programado. O sea, es cierto que tenemos que tener un programa de recorridos, un programa de actividades. Sin embargo, si en el transcurso de un recorrido al otro
Sí, tenemos un accidente, se diagnostica una enfermedad de trabajo, se genera una defunción o un accidente que generó una incapacidad, pues evidentemente tenemos que hacer una verificación extraordinaria. No nos vamos a esperar hasta el siguiente recorrido, o sea, se tiene que dar en ese momento. Igual, por ejemplo, cuando, no sé, cuando tiembla, cuando hay una lluvia muy fuerte, que tuvimos inundación, etcétera, pues tenemos que generar un recorrido extraordinario dentro del centro de trabajo para ver cómo están las instalaciones, cómo están los trabajadores que estuvieron presentes en ese accidente o que les tocó alguna situación de riesgo. Sí, entonces tenemos que hacer un recorrido extraordinario, tenemos que ver si el área está apta para seguir laborando ahí, si los trabajadores están seguros en el área o podemos en un momento dado determinar también la comisión que no se trabaje en esa área por la situación que esté, ¿no? Por ejemplo, les comento que en las minas de carbón, la Comisión de Seguridad y Higiene tiene un papel muy importante. Ellos, si determinan que no se tienen las condiciones para que entren los trabajadores, no entran. ¿Sí? No hay labor ese día. O sea, no importa lo que les diga el patrón, no importa nada. O sea, la comisión tiene la autoridad de detener labores si ellos consideran que no tienen las condiciones apropiadas para trabajar. Entonces, ahora sí que el peso de la comisión lo da la misma empresa. Pero bueno, esto que les platico de las minas de carbón, pues es por ley. Eso ya está en la legislación, o sea, ya no lo pueden echar para atrás. Nada más es en esos centros de trabajo, pero bueno, es un ejemplo de cómo la comisión ha ido ganando autoridad cuando pues se ha detectado que los patrones son omisos con las condiciones de trabajo de la empresa. Ok, dentro del funcionamiento, o sea, de las medidas que ustedes propongan, se pueden tener inclusive modificaciones a las instalaciones, a lo mejor modificar un área de producción, o sea, no sé, quitar un laboratorio de donde está y llevarlo a otro lado, ese tipo de situaciones. Y además, bueno, pues debemos de tener pues los reportes, dice aquí, de agentes o de condiciones inseguras. Nosotros normalmente cuando vamos a una visita de inspección a su centro de trabajo, a veces les pedimos estudios de lo que es la iluminación, si trabajan con polvos, de polvos, si trabajan con sustancias químicas, de sustancias químicas, si tienen ruido en la empresa, pues estudios de ruido, de vibraciones. Entonces, la comisión debe de conocer cuál es el resultado de esos estudios para ver, o bueno, para saber que realmente están expuestos a una condición peligrosa o para saber que no están expuestos a una condición peligrosa. Que a lo mejor el ruido que ustedes consideran normativamente no está afuera de los límites máximos permitidos. Entonces, eso también es importante porque ya les da a ustedes la certeza de decir, bueno, estamos cumpliendo con la normatividad, ¿sí? Eso no quiere decir que dejen de usar equipo, que dejen de adoptar otro tipo de medidas, pero simplemente saben técnicamente si están o no están expuestos a cierto agente en el medio ambiente de trabajo. Entonces, todas esas informaciones, pues ustedes pueden conocerlas siendo miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene. Y, bueno, ayudar a sus compañeros a orientarlos en algún otro tipo de medidas. Bueno, ya hablábamos de las actas y de la sustitución de integrantes. Entonces, aquí habla básicamente de que si no hay una justificación, si no han asistido a más de 2 verificaciones, pues se den de baja en la comisión y se busque otro integrante que sí pueda estar cumpliendo con el trabajo. Decíamos, la capacitación debe de ser anual.
Y bueno, aquí tenemos un resumen de lo que son las funciones de la comisión, que es identificar agentes, condiciones y actos inseguros, investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas preventivas de los riesgos de trabajo y dar seguimiento a esas medidas. Y todo eso lo van a hacer durante los recorridos de verificación. Es por eso que deben de estar capacitados para afinar ese ojo para buscar precisamente esos agentes, esas condiciones y esos actos inseguros. Ajá. Y, ok. Hay una parte donde ustedes pueden evaluar el cumplimiento de esta norma por una persona externa, por un laboratorio de prueba o por una unidad de verificación. En esta norma la verdad es que casi no se ocupa, pero bueno, tienen la opción. Si ustedes quieren ver qué tan bien andan con el cumplimiento de la norma 19, pueden contratar a algunos de estos organismos externos. Obviamente les cobran, pero les pueden dar algún documento, un informe de resultados o un acta de evaluación de conformidad más bien, que es el que les dice que ustedes están cumpliendo cabalmente con la norma 19. Y en este caso nosotros no tendríamos ni que revisarles nada. Ok, nada más para que se den una idea, pues hay 7 normas específicas. Aquí estamos hablando de labores muy específicas, instalaciones agrícolas, aprovechamiento forestal, o sea, lo que son aserraderos, ferrocarriles, minas, construcción, plaguicidas y fertilizantes. Entonces son labores muy, muy específicas que si ustedes trabajaran, por ejemplo, en un aserradero, pues tendrían que aplicar la norma 08 de aprovechamiento forestal maderable, ¿no? Hay otras normas que son de productos, pues estas nada más son para las empresas que se dedican a fabricar equipos de protección personal y extintores. Y van en todos estos números. Por otro lado, tenemos las normas de organización. Dentro de estas normas entra lo que es la norma 19 de la Secretaría, que es la de las comisiones. Y por otro lado, pues entra la del equipo de protección personal, la de señalización, ajá. Esas 3 básicamente aplican a todos los centros de trabajo. Y pues se integra la 35, que a partir del 23 de agosto entra ya en vigor al 100%, ¿sí? Y la norma 18, que también se tardó unos añitos en entrar, pero ya el sistema armonizado también ya está vigente actualmente. Las normas de salud, estas estamos hablando de ruido, radiaciones, presiones ambientales, condiciones térmicas, vibraciones, iluminación. Y también tenemos 8 normas vigentes. Y las normas de seguridad, que son las que son un poco más, que son todas estas. Entonces, por ejemplo, les comento, la 1 y la 2 son obligatorias en todos los centros de trabajo. Y las demás, pues, son las que ya podemos estarnos diciendo si me aplica o no me aplica. Pero bueno, todo esto es lo que ustedes deben de conocer como integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene para poder identificar situaciones de riesgos que dependan de cada uno de estos temas.